El hueso forma el esqueleto o sistema esquelético. Es un órgano vivo que contiene células y vasos sanguíneos que le aportan oxígeno y nutrientes. Entre sus funciones está el dar el sostén del cuerpo, protección de órganos, hacer posible el movimiento y producir células que forman parte de la sangre, es decir, células hematopoyéticas. En este video se expondrá su estructura, composición y características. Quédate para aprender más del tema. El tejido óseo es un tipo especial de tejido conjuntivo de sostén. Es rígido e inflexible, denominado comúnmente hueso. Forma la base o sostén del sistema locomotor, constituyendo el esqueleto del organismo, y gracias a la presencia de los huesos y su disposición en el espacio, el ser humano conserva su forma y puede adoptar diversas posturas. El tejido óseo cumple ciertas funciones en el organismo, entre las cuales se destacan: proteger a tejidos y órganos vitales, almacena sales de calcio y fósforo. En los huesos se insertan los músculos a través de tendones o directamente sobre la superficie ósea. La acción de contracción y relajación. Presta a las células hematopoyéticas un espacio donde residir y proliferar. La matriz ósea es el componente intercelular del tejido óseo. Esta lo distingue de otros tejidos conjuntivos por su mineralización, que produce un tejido muy duro, capaz de proveer sostén y protección. La matriz ósea está compuesta en un 35% por material orgánico, sobre todo fibras colágenas de tipo 1, proteínas óseas y proteoglucanos, y en un 65% por minerales como el fosfato de calcio, en forma de cristales de hidroxiapatita, ricos en calcio y fósforo, además de otros elementos. Su mineralización se lleva a cabo mediante dos mecanismos distintos. Uno comienza en puntos de cristalización de las fibrillas colágenas en los que se depositan cristales de apatita. En el otro, la apatita aparece en vesículas pequeñas que brotan y se liberan desde los osteoblastos. Las células óseas son de 4 tipos diferentes: células osteoprogenitoras, osteoblastos, osteocitos y osteoclastos. Las células osteoprogenitoras son células precursoras de los osteoblastos. Se diferencian en forma continua a partir de células madre mesenquimáticas y siguen su desarrollo hasta que dan origen a los osteoblastos maduros. Las células precursoras de los osteoblastos también se encuentran en los adultos y están en el endostio y en el periósteo. En las fracturas pueden activarse y dividirse. Los osteoblastos son células basófilas formadoras de matriz del hueso en crecimiento y maduro. Los osteoblastos están conectados a través de nexos. Su membrana posee gran cantidad de fosfata alcalina, enzima que cumple una función importante en la mineralización. Los osteoblastos sintetizan la matriz ósea, la cual aún no está calcificada y recibe el nombre de osteoide. Los osteoblastos también desempeñan un papel en la degradación ósea, dado que son la única célula que poseen receptores para la hormona paratiroidea, la cual desencadena la resorción ósea. Estas células se transforman en osteocitos. Entran en estado de latencia, llamadas células de revestimiento óseo, o mueren por apoptosis. Los osteocitos son osteoblastos morfológicamente modificados, diferenciados en forma terminal, que están rodeados por matriz ósea. El cuerpo celular está situado en pequeños espacios de la matriz ósea, denominados lagunas. La capacidad funcional de la matriz calcificada depende de los osteocitos. Se consideran receptores mecánicos que envían señales a los osteoblastos de la superficie ósea. Los osteoclastos son células que pueden llegar a tener hasta 50 núcleos. Al igual que los osteoblastos, están en el lado de las células opuesto a la matriz.
Los osteoclastos maduros y activos forman muchos pliegues estrechos muy apretados. Estos pliegues modifican constantemente su forma y realizan movimientos activos. Los osteoclastos se hacen cargo de la resorción de la matriz calcificada. Esto ocurre con la ayuda de enzimas ácidas lisosómicas y no lisosómicas. La calcitocina, un polipéptido de la glándula tiroides, reprime la función osteoclástica, mientras que la citocina de los osteoblastos la activan. Estructura ósea. Estructura macroscópica. Se divide en dos tipos de tejido óseo que se continúan sin límites nítidos. Hueso compacto. Aparece como una masa sólida, dura, y se encuentra en la periferia de los huesos individuales del esqueleto. Por ejemplo, se externa en los huesos largos de los miembros. Hueso esponjoso. Se encuentra en la forma de un sistema tridimensional de trabéculas óseas finas y ramificadas en el interior de un hueso del esqueleto. Estructura histológica. La estructura histológica del tejido maduro es igual en la sustancia compacta y en la sustancia esponjosa, y se designa con el nombre de hueso laminillar. Hueso laminillar. Son laminillas óseas de 3 a 7 micrómetros de espesor. Estas laminillas, unidas entre sí, están compuestas por matriz calcificada, en la cual hay lagunas lenticulares dispersas que alojan los osteocitos. Laminillas especiales osteónicas, intersticiales y circunferenciales. Las laminillas están orientadas en forma concéntrica alrededor de vasos que transcurren longitudinalmente, laminillas especiales, y forman unidades estructurales cilíndricas, las osteonas o sistema de Havers. En el corte transversal, las osteonas son de forma redondeada, oval o también irregular. Su diámetro varía entre los 100 y 400 micrómetros. En ellas transcurren fibrillas de colágenas con una disposición helicoidal. Las laminillas intersticiales son la expresión del remodelado continuo del tejido óseo. Las laminillas circunferenciales son laminillas que rodean todo el elemento óseo o tapizan la cavidad medular. Osificación. La osificación es la formación de tejido óseo, pero recordemos que hay distintos tipos de huesos en el cuerpo humano. Por ejemplo, tenemos huesos largos, cortos, planos, irregulares, sesamoideos y neumáticos. En base a sus características es como se lleva a cabo el tipo de osificación en cada hueso. El primer punto de la osificación es el hueso entretejido. Este es el primer hueso que surge en ambos tipos de osificación. Consta de una red tridimensional de trabéculas en forma desordenada de colágeno, que después se transforma en hueso inmaduro para pasar después a hueso maduro. Partiendo de esto, hay dos tipos de osificación, intramembranosa y condral. La osificación intramembranosa u osteogénesis directa es aquella donde las células mesenquimáticas se diferencian en osteoblastos y se concentran en centros de osificación provistos de abundantes vasos, donde se diferencian en osteoclastos, que forman asociaciones aplanadas que al principio secretan una sustancia llamada osteoide, y después ocurre la calcificación o formación de trabéculas. Este tipo de osificación la podemos observar en huesos planos del cráneo y clavícula. La siguiente osificación es la condral u osteogénesis indirecta. Las células mesenquimáticas se diferencian primero en condroclastos. Estos producen cartílago que después es reemplazado por tejido óseo. Mediante este tipo de osificación surgen la mayor parte de nuestros huesos, pero ocurre por dos procesos. El primero es la osificación pericondral. Es aquella donde crece en longitud gracias al cartílago hipertrófico. El segundo tipo o paso es la osificación endocondral, mediante la diáfisis. En esta las células se fusionan para formar condroclastos multinucleados. Después migran células osteoprogenitoras que se diferencian en osteoblastos y secretan osteoide.
el cual después se calcifica. El periósteo es una forma de tejido conectivo que se desarrolla como una lámina de poco grosor alrededor de los huesos, los cuales cubre casi completamente. Está ausente en los extremos articulares y en huesos samoideos. Se encarga del crecimiento, desarrollo y de darles forma a los huesos. También es responsable de reparar los daños que puedan sufrir los huesos. La principal característica del periósteo es su capacidad osteogénica, es decir, su capacidad de formar tejido óseo. El endostio es la membrana estructurada que tapiza las paredes de la cavidad medular de las trabéculas óseas, la parte esponjosa del hueso, los canales de Haber y las paredes internas de los huesos largos compactos. Puede ser definida como la capa delgada de tejido conectivo que cubre tanto la parte interna compacta del hueso como la parte interna esponjosa del hueso. Esta membrana se encuentra compuesta de tejido conectivo óseo y una capa de células osteoprogenitoras que les permiten participar en el proceso de osteogénesis o regeneración del tejido óseo. Estas células son conocidas como preosteoblastos y se dividen en dos tipos principales, los osteoblastos y las células de revestimiento óseo. A los osteoblastos localizados en el endostio se les conoce muchas veces como células endostiales y su principal función es la forma celular ósea que contribuye con el proceso de crecimiento y regeneración de los huesos en caso de que se presente algún trauma o fractura en los mismos. Por otro lado, el endostio junto con el periósteo es responsable de estimular el crecimiento de los huesos. Osteoporosis, enfermedad esquelética sistemática caracterizada por baja masa ósea y deterioro microarquitectónico del tejido óseo, con aumento subsecuente en la fragilidad del hueso y en la susceptibilidad al riesgo de fracturas. Las deficiencias en la microarquitectura del hueso consisten en la pérdida de conectividad entre las trabéculas, disminución del grosor y pérdida de elasticidad y resistencia. En los adultos mayores está lo que es un exceso de resorción sobre la formación del hueso, por lo tanto el balance final es negativo. Los factores comprometidos en la pérdida son múltiples, pero estrechamente relacionados, como hormonas, citocinas, absorción y utilización de calcio, disminución de actividad física y también posiblemente genéticos. La fractura osteoporótica mejor estudiada en el mundo es la cadera, génesis. Las interleucinas 1, 6 y 2 estimulan al osteoclasto. Se ha visto un aumento en su expresión cuando hay deficiencia estrogénica o androgénica 33. La función osteoblástica se disminuye cuando se suprimen factores de crecimiento insulinoides tipo 1, proteínas morfogénicas o factor de crecimiento y transformación beta, lo cual genera una disminución en la densidad ósea. Hay disminución de la absorción intestinal de calcio, atrofia intestinal, hiperparatiroidismo secundario debido al balance negativo del calcio, y esto lleva finalmente a la hiperactivación osteoclástica. Para generar una disminución de la enfermedad se podría interrumpir los ciclos celulares y la apoptosis de los osteoclastos y osteoblastos, mientras que preservaría la cantidad y calidad del hueso. Su tratamiento consiste en que el paciente realice actividad física, reduzca el riesgo de caídas, tenga un consumo adecuado de calcio, aporte adecuado de vitamina D, suspenda el tabaco y disminuya su consumo de alcohol. La terapia farmacológica se subdivide según el mecanismo de acción: antirresortivo, anabólico o mixto.